buenos días, tardes o noches para todos nuestros amigos que nos sintonizan en este momento. Estamos contentos de poder continuar el estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo está usted ahí en casa o en el trabajo, en el vehículo, con la familia? No lo sé. ¿Cómo se encuentran? Bueno, esperemos que muy bien. Su servidor, el hermano Juan Guillermo, estudiante de las Escrituras, les da una cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a continuar con esta fascinante serie. Hoy vamos a ver el testimonio de Daniel, sus tres amigos y también el de Juan el Bautista. Y dejaremos que las Escrituras nos muestren un poquito más sobre este tema maravilloso de los principios de alimentación en las Sagradas Escrituras. Hemos estudiado muchos temas ya, la alimentación original, el tema del diluvio, de las codornices, y ahora vamos adelante. Los invito por favor ahí donde se encuentran en sus hogares, donde quiera que ustedes estén, a inclinar el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu santa palabra. Te rogamos en este momento que seas tú quien nos hable, que seas tú, mi Dios, quien esté aquí con nosotros, que sea tu voz la que escuchemos y que al abrir tu palabra podamos escucharte a ti y que nos hablas directamente al corazón. Te rogamos, Señor, por el tema de este momento, que sea únicamente para honrar y glorificar tu nombre. Bendice a cada familia, a cada ser humano que está estudiando la Biblia con nosotros en este momento, que tu Santo Espíritu, mi Dios, el cual no somos dignos de mencionar, pueda tocar y llegar a esas familias, a esos seres humanos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, vamos a nuestras Biblias y quisiera invitarlos como una pequeña introducción para entrar al tema de Daniel, a que vayamos a nuestras Biblias y por favor yo los invito, cualquiera sea la Biblia que ustedes tengan en sus hogares, por favor vayan y tráiganla para poder estudiar en este momento. Quisiera que vayamos a Levítico capítulo 11. Por favor, Levítico capítulo 11 en el versículo 45 y 47 nos dice así: Seréis pues santos porque yo soy santo. Interesante. El tema pasado estudiamos sobre esto y vemos cómo nuestro Dios definió algunas clases de animales y Él los consideró como conjuntos, como animales limpios o animales inmundos. Es digno de notar que prácticamente la mayoría de los animales que Dios creó en este mundo son considerados como inmundos, no son aptos para comer. Y solamente una pequeña porción, un pequeño porcentaje son animales limpios. Y este pasaje son los últimos versículos de este capítulo. ¿Notamos? Seréis pues santos porque yo soy santo. No olviden esta parte porque en un momento más la estudiaremos. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Un paréntesis, recordemos que esto nuestro Dios lo comentó después de las codornices, cuando ellos rechazaron la reforma del Señor, cuando ellos rechazaron regresar al Edén, cuando ellos rechazaron el plan de nuestro Dios ahí en el desierto, nuestro Dios les recuerda el plan B, por decirlo así, el plan del diluvio, después del diluvio, el plan de los animales limpios e inmundos. Si el hombre no iba a obedecer por amor a tener una alimentación, una dieta puramente vegetal, entonces pues Dios no quería que comiera de todo como aquellos seres humanos de otros pueblos que literalmente comían de todo. ¿Y qué sucedía con ellos? Pues se enfermaban y morían a corta edad. Todos vamos a morir, pero morir a los 30 años y morir a los 100 años hay una gran diferencia, querido. Sigamos. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia, interesante, queridos, entre, como dice su Biblia, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Hacer qué? ¿Qué dice ahí? ¿Hacer qué? Hacer diferencia. ¿Entre qué?
entre lo inmundo y lo limpio. O sea, Dios nos está diciendo, yo les di esas reglas, estas leyes, o más bien se las estoy recordando y las están poniendo por escrito en este momento, pero ya existían, como vimos en Génesis capítulo 7. Entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer, o sea, los limpios, y los animales que no se pueden comer, o sea, los inmundos, respectivamente. Interesante. Aquí la escritura nos dice, el creador, el diseñador de nuestro cuerpo y de los animales, nos dice que estos animales, estas reglas, estas leyes habían sido dados por el Altísimo. ¿Para qué? Para que hiciéramos diferencia en nuestros platos, en nuestras familias, en nuestros refrigeradores, para que no se hallara ningún animal inmundo. De nuevo, nuestro Dios desea llevarnos al Edén, pero si alguna persona no desea o en su primer paso quiere únicamente comer animales limpios, gloria a Dios, tiene que hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Interesante, ¿verdad? Más aún, queridos, el apóstol San Pedro toma este pasaje y le da una contextualización mucho mayor, un alcance mucho mayor, más allá de solamente los animales. ¿Saben ustedes dónde se encuentra ese pasaje? Bueno, vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Ya lo encontró ahí en casa? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, nos dice algo bien interesante el apóstol San Pedro. Bajo la gracia, después de que Cristo había venido, nos dice algo muy interesante. Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahora lo fundamenta con las escrituras. Y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿De dónde sacó eso el apóstol San Pedro? ¿De dónde sacó para mostrarle a las personas, a los receptores de su carta, sed santos en toda vuestra manera de vivir, así como está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. ¿De dónde sacó eso el apóstol San Pedro? Ahí sus Biblias tienen una referencia. Tiene una letra pequeñita. ¿Y a dónde creen que los va a enviar? ¿Cómo fundamenta eso el apóstol San Pedro? Los envía ahora a Levítico, capítulo 11, versículo 45. El apóstol San Pedro confirma la veracidad, la aplicabilidad de este pasaje de los alimentos limpios e inmundos aún en el Nuevo Testamento. Y digo aún en el Nuevo Testamento porque hoy, queridos, muchos cristianos de hoy en día dicen, yo soy cristiano del Nuevo Testamento, yo soy evangélico del Nuevo Testamento, yo me guío por el Nuevo Testamento, yo vivo en la gracia, yo vivo bajo el nuevo pacto. Oh sí, amén, yo también. Pero toda escritura es inspirada y útil para enseñar y redarguir, 1 Timoteo 3:16. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento son palabras de nuestro Dios. No hay contradicción. Dios no cambia. Malaquías 3:6. Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ok? No hay mudanza. No hay sombra de variación. Santiago 1:18. Entonces, podemos notar que la Biblia, queridos, de Pedro. ¿Cuál era la Biblia de Pedro, queridos? En sus tiempos, el Nuevo Testamento no se había escrito. ¿Cuál era su Biblia? ¿Cómo él podía escribir y dar un tema a sus feligreses? ¿Cuál era la escritura que ellos tenían, que era común para todos? El Antiguo Testamento, querido. ¿Por qué? ¿Porque el Antiguo Testamento es más que el Nuevo? No, son iguales. Pero históricamente no se había escrito el Nuevo. ¿Cómo podía fundamentar ese mensaje? Pues con la misma escritura. Y utilizó Levítico 11, que fue escrito en un contexto específico, para darle un contexto mayor. No solamente en la alimentación sean santos, sino sean santos en toda vuestra manera de vivir. Maravilloso, ¿verdad? El apóstol San Pedro, instruido por el Espíritu Santo, confirma la veracidad de Levítico 11. Confirma la veracidad, las palabras del Altísimo, del Supremo Creador, que dicen, yo los he apartado.
No se contaminen, hagan diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Pero hoy, queridos millones de cristianos, no hacen diferencia entre lo limpio y lo inmundo. No hacen diferencia. Entonces, ¿a quién debemos de obedecer? Contestemos como los discípulos frente al Sanedrín. Ahí en el capítulo 5 de Hechos, ¿qué dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, a todos los hombres. Interesante, ¿verdad? Maravilloso. Decidamos en nuestros hogares y en nuestros corazones a quién servir. Más aún, queridos, las Escrituras nos recuerdan que Deuteronomio 4:8, por ejemplo, dice que nuestro Dios deseaba que Israel fuera una luz para las naciones. Todos nosotros somos parte de Israel espiritual, de acuerdo a Romanos 9:6-8. Queridos, las mismas bendiciones de salud hallados en estos principios están disponibles para ti y para mí hoy. Querido, solamente tienes que aceptar al Señor Jesús y obedecer su palabra, y Él te cuidará. Hoy en el contexto de la pandemia tenemos tantos problemas. ¿Por qué no se le dice a la gente que cuide su cuerpo? Que cuide lo que come, que cuide lo que bebe, que salga a exponerse al sol, que tome agua, que haga ejercicio, que confíe en nuestro Dios. Eso jamás lo va a escuchar en la televisión, porque no atacamos el problema de raíz. Sí, no hay nada de malo en cubrirnos la boca y los ojos. Hagámoslo. Pero la primera línea de defensa debe ser la palabra de nuestro Dios y el régimen que Él nos dejó. Nuestro cuerpo Dios lo diseñó para acabar con bacterias y virus. Cuidemos nuestro cuerpo y obedezcamos al Señor y dejemos el resto en las manos de nuestro Creador. Más aún, la Escritura nos dice, y aunado a esto, yo los invito a que abran sus Biblias a Isaías 65:4. Dice así, tremendo el pasaje. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. ¿Pueblo qué? Pueblo rebelde. Bueno, ¿y qué los hacía rebeldes? ¿Qué los hacía considerarse esto delante de nuestro Dios? Escuchen bien. El cual anda por camino no bueno. Bueno, no, camino no bueno. Pero ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? En pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca continua ira. Isaías 65:4. Y bueno, camino no bueno, rebelde, pensamientos que provocan a ira a nuestro Dios. Bueno, pues ¿y qué hacen? Escuchen bien. Sacrificando en huertos a los ídolos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros, o sea, tratando de platicar con los muertos. Esto es algo abominable. Y en lugares escondidos pasan la noche. Y ahí viene lo interesante. La Biblia agrega y dice, aunado a la idolatría, aunado a esos ritos paganos, espiritistas, satánicos, demoníacos, dice que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Querido, ¿qué hay en las ollas de tu casa? ¿Qué se come en tu hogar? Nuestro Dios define estas consideraciones como abominaciones, como rebeldías, que cosas que le provocan a ira, le hacen molestar. ¿Qué le molesta a nuestro Dios entonces? Le molesta que la gente coma carne de puerco. Le molesta que en las ollas de las familias, de las personas que dicen conocerlo y aquellos que también que no lo conocen, o que no dicen conocerlo, que tal vez no lo conocen, haya animales inmundos. ¿Inmundos? Sí, Levítico 11. Ahí se define qué es un animal limpio y qué es un animal inmundo. Lo interesante es que nuestro Dios dice que todo esto lo provoca a ira. Millones de cristianos no conocen esto, querido. Millones de familias, si lo conocieran por amor al Señor Jesús, lo rechazarían. Sigamos. Isaías ahora 66, versículo 15 y versículo 18. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego, sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Hablando de juicios futuros. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, la misma abominación de Isaías 65:4, unos tras otro, y agrega Isaías 66:15 al 18, aquellos que comen carne de cerdo
y abominación y ratón juntamente serán talados. Queridos, palabras del Altísimo, yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y las lenguas, y vendrán y verán mi gloria, dice el Señor. ¿Qué les parece? Aquí nuestro Dios dice que aquellos que comen carne de cerdo, abominación, ratones, juntamente serán talados. Queridos, recientemente hemos visto muchos videos de personas comiendo muchos animales, perritos, murciélagos, ratones, gatos y tantas cosas, todo lo que se mueve. Querido, todo esto es abominación para nuestro Dios. ¿Cómo un conocedor de las Escrituras, cómo una persona que ama a nuestro Dios puede estar acabando con su creación de forma discriminada? Con el plan de nuestro Dios era otro totalmente. ¿Cómo nuestra mente puede encontrar cabida espiritual buscando al Señor todos los días en oración cuando estamos alimentando nuestro cuerpo con lo que Dios nos dice que no debemos alimentar a nuestro cuerpo? Querido, no hay justificación para aquellos que conocen la Biblia. Hay muchos pretextos para rechazarlo. Hay muchos pretextos y muchos pasajes que se han torcido para dar una interpretación diferente a las Escrituras y mostrarle así a la gente que puede comer lo que quiera. Los veremos en temas posteriores. Pero la Escritura por el momento ha sido demasiado clara. Demasiado clara. Rebeldía, abominación, provocación, camino no bueno, son los términos que el Señor describe para aquellos que pretenden ser parte de su pueblo y persisten en desobedecer en la alimentación. Esto no puede ser así. No puede haber ambigüedad. Las recomendaciones del Señor son para nuestro bienestar, querido. Y es un privilegio obedecerlas por amor. No hay otra forma. Por amor. No obstante, con los que se cuentan como parte del pueblo del Señor y rechazan voluntariamente su indicación de salud, la Biblia dice que esto es una rebeldía. A sabiendas. Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Ok? Esto es lo que la Biblia nos dice. Esto es lo que las Escrituras nos dicen sobre el pueblo de nuestro Dios, sobre el pueblo de Israel. Y tú y yo somos el pueblo de Israel espiritual. Todo esto, queridos, es para nosotros y ha sido para nuestras advertencias. Por amor el Señor lo hace, porque Él no quiere que tú mueras de diabetes, de hipertensión, de problemas cardiovasculares, que tengan que poner bypass en el corazón y problemas en las arterias coronarias, que tengas un derrame, que ya no reconozcas a tus nietos. ¿Acaso crees que Dios desea eso para ti y tu familia? Claro que no, querido. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues es que es parte de lo que tenemos, la muerte. Claro que sí, la muerte es parte de la vida. Pero eso no quiere decir que tú tengas que adelantar la muerte. Ahora sí, queridos, con todo este preámbulo, veamos lo que dice Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, queridos, nos muestra el ejemplo de una persona que quiso ser fiel al Creador con respecto a la alimentación, que quiso mantenerse en los pasos de nuestro Dios y el Señor le dio grandes bendiciones. Y sabes, querido, esas bendiciones que tuvo Daniel y sus amigos son las mismas bendiciones que el Señor Jesús quiere para ti, tu familia, hoy en día 2020, en medio de esta pandemia, cuando no haya pandemia, cuando todos estén en sus hogares, cuando todos estén en paz y seguridad, no importa. El Señor desea esto para ti. Vayamos a Daniel capítulo 1, por favor, y veamos cómo Daniel ahora, y sumerjámonos con sus amigos en la historia de Babilonia. Babilonia llegó a Jerusalén después de tantas reprensiones, de tantos profetas que enviaba el Señor ahí, entre ellos Jeremías, y les dijo, si no obedecen al Señor, van a perecer. Ellos estaban quebrantando el cuarto mandamiento, el sábado. Usted lo pueden encontrar en Jeremías 17:27, toda esta historia. Y ahí estaba Daniel, se los llevaron cautivos al final de cuenta, y ahí estaban en un país extranjero. ¿Alguna vez has estado en un país extranjero? ¿Alguna vez has estado donde tienes que tener calles diferentes, gente diferente, alimentación diferente? Bueno, ¿y cómo te sentiste tú cuando estuviste en un país extranjero? ¿Alguna vez has estado en un país extranjero donde comas diferentes cosas, tengas diferentes personas y no te acompañen tus amistades? Bueno, pues ahí estaba Daniel y sus amigos, en un país extranjero. Vamos, por favor. Ellos estaban en Babilonia.
Daniel capítulo 1 nos dice algo muy interesante sobre la historia de estos 3 hebreos que decidieron hacer algo maravilloso. Sin sus padres, sin los sacerdotes, sin sus pastores, de tal manera que pudieron agradar a Dios en un país extranjero y ser luz en medio de los que no conocen a Dios. ¿Crees tú que querrá el Señor algo diferente para nosotros? Claro que no, querido. Exactamente las mismas bendiciones están para nosotros hoy. Vayamos a nuestras Biblias a Daniel 1 y dice así, en el tercer año, 1:1, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor mismo, dice la Escritura, que entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y también los utensilios del templo. Versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, el jefe de sus eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Tremendas características. Ahí estaba Daniel y sus amigos. Pero no solamente Daniel y sus amigos, había muchos más israelitas. No solamente los trajeron ellos 4. Y tenían que enseñarles letras, lenguas de los caldeos, y se les señaló, ahora escuchen bien, la porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía. ¡Ah, caray! ¿Qué iban a comer? Iban a comer como comía el rey. ¿Acaso eso no era, pues, algo digno de ser agradecido? Se les permitió la vida, se les dio la oportunidad que estuvieran ahí. Y se les iba a dar de comer como comía el rey. Iban a comer literalmente como reyes. ¿Acaso no sería agradecer eso? Pero lo interesante es que el rey tenía un plan de alimentación para ellos. ¿Cuál rey? El rey de Babilonia. Tenía un plan de alimentación para Daniel, sus amigos y todos los demás israelitas. Lo interesante es que el Altísimo tenía un plan de alimentación diferente. Nabucodonosor tenía un plan y Dios tenía otro plan. Daniel 1:8 describe la actitud de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Puede un hombre contaminarse por lo que come? Es exactamente lo que hemos estudiado. La Biblia nos dice que la alimentación, lo que yo como, me puede contaminar, que puede llegar a ser hasta un camino incorrecto de nuestro Dios, rebeldía, abominación. Seremos talados, dice Isaías 66. Claro que sí, un hombre puede contaminarse por lo que come. ¿Por qué? Porque Dios definió qué debemos de comer y qué no debemos de comer. Sin embargo, Daniel levantó la mano y decidió no contaminarse, no contaminar su cuerpo y su mente y mantenerse vivo para nuestro Dios. ¿Qué hubieras hecho tú, querido, si tú hubieras estado ahí frente a alguna persona y te hubiera dicho, mira, vente a comer, aquí está la mesa servida? Y te ponen muchos alimentos ahí, cosas que tú sabes que la Biblia prohíbe. Alimentos que sabes que no están bendecidos por la mano del Creador. ¿Qué hubieras hecho tú, querido? Daniel propuso no contaminarse. ¿Tú qué decidirás ahora? Bueno, vamos a ver cómo termina la historia. Él pidió al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Evidentemente, queridos, los alimentos de Babilonia no coincidían con el plan de nuestro Dios. ¿Ok? Vayamos a ver qué dice y qué pide Daniel. Daniel 1:12 nos dice así. El versículo 12 nos dice así. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días. Que nos den, ¿qué cosa?
legumbres para comer y agua para beber. ¿Cómo? Versículo 10. El jefe de los eunucos le dijo a Daniel: temo a mi señor, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, que luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a ustedes, me van a condenar a muerte. ¿Notaron esto? O sea, llega Daniel y les dice: oye, Melzar, yo he decidido no contaminarse, no me obliguen a contaminar mi cuerpo. Queremos servir al Señor. Obviamente estoy parafraseando algunas cosas. Y les dice: bueno, pero ¿y si les pasa algo? Si se ven más débiles y se ven más debiluchos, con menos carne, con menos energía, me van a matar. Yo me estoy encargado para darles de comer. Entonces Daniel les dice: danos 10 días. Llévate la comida del rey y danos legumbres y agua. En vez del vino, danos legumbres. Perdón, en vez del vino, danos agua. Agua nada más para beber. Y en vez de la comida, danos legumbres. Caray. Un desafío, querido. Sería que la comida del creador del universo, las simples legumbres, podían hacer más fuerza que la comida de Babilonia. Un desafío, queridos. 10 días para saber si Daniel y sus amigos serían más fuertes, más inteligentes, más enérgicos, más agresivos, más fuertes en la corte del rey que sus competidores. Y a ellos solamente se les iba a dar lentejitas, solamente con garbancitos, con chícharos y agua. ¿Será que las habas y los garbanzos iban a poder más que la comida de Babilonia? ¿Que el rey de Babilonia? ¿Será que la dieta babilónica iba a poder más que ellos, que la dieta celestial? Un desafío tremendo. Solamente tenían 10 días. 10 días para poder demostrar cuál dieta era la mejor para el ser humano. Aquella dieta que les permitiera no contaminar su cuerpo. Aquella dieta que les permitiera mantenerse en una estabilidad física, mental y espiritual. ¿Podría las legumbres, la comida del cielo, fortalecer a Daniel y sus amigos de tal manera que brillaran en Babilonia? Oh, querido, qué desafío, qué competencia. Inigualable, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó? No, pues hermano, pues lo más seguro es que pues solo comiendo garbanzos y lentejas, pues yo creo que a los 10 días se cayeron ahí. Se cayeron de muertos ahí, con trabajo llegaron caminando, los tuvieron que agarrar a todos y ahí sentarlos ahí enfrente para que les dijeran: no, pues mira, aquí va tu carnita, aquí van tus huevitos, aquí va tu lechita y aquí va tu vino para que te fortalezcas. ¿Puede ser? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué hubiera pasado contigo si durante 10 días hubieras comido únicamente legumbres y agua? Un régimen demasiado sencillo. El régimen de nuestro Dios es sencillo. El régimen ideal de nuestro Dios, el Edén, es sencillo. Y de los animales también es sencillo. ¿Qué hubieras hecho tú, querido? ¿Qué creen que hubiera pasado? Y fíjense, queridos, ahí estaba Daniel en Babilonia pidiendo comida especial. ¿Se imaginan llegar a una casa de alguien que les diga: mira, te vamos a invitar a comer, que venís a hacer un trabajo aquí con mi hijo, a platicar, nos vienes a visitar, y te ponen la comida y tú dices: ah, no, pero es que de eso no. Aquí en México decimos el especialito. Ah, pues está poniendo sus moños, así decimos aquí en México. Quiere comida especial, ya las señoras ahí de amas de casa, o señores amos de casa, no lo sé, ya cocinaron 24 horas ahí para que tú vengas a pedir cosas especiales, por favor. ¿Qué creen que contestó Melzar? Oye, papi, pues si no estás en tu casa, tú aquí hay comida
aquí está la comida del rey, aquí se come carne, la mejor carne de la región, la carne de Babilonia. ¿Y me estás viniendo a pedir legumbres? pues, pues eres un esclavo. Tú tienes que comer lo que come el rey. Y punto. Poniéndose sus moños en Babilonia, Daniel y sus amigos. Ojo, interesante. Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, no eran los únicos que estaban ahí en la corte del rey. No eran los únicos, querido. Había más israelitas que decidieron comer de la comida del rey. Negar lo que conocían, negar los principios del Creador en la alimentación y violar las leyes del Creador. Ahí está claro en Levítico 11, estas son las leyes acerca de lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer. Para hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo, seréis santos. Es un problema de santidad espiritual y también física. ¿Qué creen que pasó? Bueno, pues vamos a ver cómo termina la historia. Versículo 15. Vamos a leer un poquito antes. Versículo 12 y 13 dicen: compara luego con nosotros nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14. Dios hizo un milagro. Consintió pues con ellos en esto y probó durante ¿cuántos días? ¿Cuántos días iban a probar? 10, ¿se acuerdan? Y al cabo de los 10 días, ¿qué pasó? Versículo 15. ¿Qué sucedió con Daniel y sus amigos? No, pues hermano Juan, se les cayeron ahí de rodillas enfrente de los otros muchachos. No, pues hermano, llegaron en silla de ruedas. No, pues hermano, llegaron ahí con dolores de panza por tanto garbanzo que habían comido y ya no podían ni hablar. Versículo 15, querido. Escuchemos las maravillosas bendiciones cuando un ser humano decide obedecer al Creador. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, más gordo, más lleno de carne que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, solamente con 10 días. Versículo 16. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres a estos 4 muchachos, no solamente a los 10 días. ¿Cuánto tiempo los iban a probar? 3 años. Los primeros versículos del capítulo 1 nos dicen así. No nada más iban a comer 10 días, la prueba era por 10 días, pero iban a comer 3 años así. Alguien puede decir, bueno, pero es que 10 días, pues cualquiera, hasta yo no puedo no comer carne, no va a pasar nada. No, eran 3 años, querido. ¿Y qué iba a pasar después de los 3 años? Interesante, ¿verdad? Vayamos ahí. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, por su parte, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al final de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos. Y ahora escuchen bien. No se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría, escuchen bien, sabiduría e inteligencia, que el rey los consultó, los halló. ¿Cuántas veces mejores, querido? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, no nada más del grupito de ellos, en todo su reino. 10 veces mejores. En todo su reino. 10 veces mejores. Después de 3 años.
¿Qué hizo esa comida? ¿Qué tenían las legumbres? ¿Qué tenía esa agua? Tenían la bendición de Dios, querido. Esos alimentos habían nutrido sus cuerpos de una manera tremenda. Los habían nutrido a tal manera que sus mentes habían estado conectados en las cosas terrenales y también en las cosas espirituales. De tal manera que fueron inverosímiles. No había comparación. Nadie les podía hacer frente, así como le dijeron a Josué. Querido, no quiero pasar este punto por alto. 10 veces mejores. Para que tú puedas decir que eres mejor que una persona, solamente necesitas ser un poquito mejor. Tal vez en los estudios, salir con 5 dieces y él salió con 4 dieces. Ah, ya tú eres mejor. Pero decir que eres 2 veces mejores, o sea, que, como dicen aquí en México, que te lo llevaste de calle, le llevaste una gran ventaja. Para decir que eres 2 veces mejores, tiene que haber una diferencia tremenda. Pero decir que eres 10 veces mejores, la diferencia es astronómica. Nadie los podía ni siquiera verles el rastro en todo el reino. Quiero concluir, querido, con el tema de Daniel y sus amigos. Si ustedes avanzan un poco en Daniel y van a Daniel capítulo 3, van a encontrar una estatua de oro. Después de la profecía de Daniel capítulo 2, la estatua de diferentes metales, que era toda la profecía más grande de las escrituras, desde Babilonia hasta la venida de Cristo. El rey puso una estatua de oro. Mi reino se queda para siempre. Yo soy el de oro, yo soy esa cabeza de oro. Nadie me va a superar. Ahí estaban los mismos 3 amigos de Daniel. Por alguna extraña razón, Daniel no estaba ahí. Pero ahí estaban todos los demás israelitas que comieron de la comida del rey. Y ahora la prueba venía sobre la idolatría. Recordemos, Isaías 66 junta la idolatría hacia las imágenes, hacia dioses falsos, lo junta con pecados de contaminación del cuerpo, de la carne, de nuestro cuerpo mortal por los alimentos. Los junta. En Daniel capítulo 3, aquellos varones que rechazaron la comida de Dios y aceptaron el vino de Babilonia. Interesante, ¿verdad? Aceptaron el vino de Nabucodonosor. Aceptaron los alimentos del rey de Babilonia, la dieta babilónica, en vez de la dieta del Edén. Ahí estaban. Y cuando se les dijo, cuando escuchen el címbalo, cuando escuchen los instrumentos de música, cuando escuchen todo eso, se van a arrodillar frente a la estatua. Ah, ahí estaba de nuevo la prueba. ¿Quiénes se mantuvieron en pie? Los mismos que habían obedecido a Dios en los alimentos. Fueron aquellos 3 hombres que se pusieron de pie, aún en contra de su estabilidad física. Iban a morir. Se pusieron de pie los mismos. Y ahí estaban. Todos los que habían fracasado en la primera prueba de los alimentos, fracasaron frente a la idolatría. Y aquellos que vencieron por la gracia de Cristo Jesús, obedeciendo al Cordero, por donde quiera que iba en su alimentación, y prefirieron la comida del cielo, la dieta del Creador, la dieta original, en vez de la dieta babilónica y en vez del vino de Babilonia, fueron aquellos que se mantuvieron en pie frente a esa estatua idolátrica. ¡Qué tremendo mensaje para nosotros hoy! Bueno, hermano, pues es que pues los alimentos no pasa nada, con que tú comas un puerquito por allá, un lonche de cochinita, una torta, un taco de cochinita, unas carnitas de vez en cuando, unas hamburguesas, tú comas pues un hot dog, pues no va a pasar nada. Dile esto a Daniel y a sus amigos, querido. Dile esto a las escrituras y no me lo digas a mí.
Nuestro Dios, el Altísimo, te está diciendo que desea que seas santo en la comida. Desea que tú seas santo y le obedezcas por amor y que te entregues a Él y que andes por camino bueno y no por camino no bueno y que no seas rebelde y que no andes en abominaciones porque si no vas a ser talado. Eso es lo que dice la Escritura en Isaías 66. ¿Qué decisión tomarás? ¿Qué decisión habrá en tu familia? La mayoría de los cristianos ni siquiera están en el plan B hoy en día. Han rechazado ambos planes de nuestro Dios. Ni siquiera en el plan B están la mayoría de los cristianos. Y le enseñan a otros a hacer lo mismo, diciendo de que no sucede nada. No pasa nada. No pasa nada. Puedes comer lo que tú quieras. Y de todos modos, el Señor te ama y el reino del Señor no consiste en comida o en bebida. Romanos 14. Tú puedes hacer lo que tú quieras y el Señor te va a seguir amando. Oh, sí, querido. El Señor te ama, pero desea que lo obedezcas y seas santo para Él. Tremendo, maravilloso mensaje. Vayamos más adelante, queridos hermanos, en los minutos que nos restan, con el ejemplo de Juan el Bautista. Mateo y también Mateo 3 y también Marcos 1:6 nos hablan sobre Juan el Bautista. Ahí vemos a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista no quería y pues bueno, al final de cuentas Jesús. Voy a leer Mateo 3:4, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y ahora escuchen bien. Y su comida era langostas y miel silvestre. Interesante. Voy a avanzar un poquito aquí. Quiero comentarles que la palabra griega usada aquí es acris. Ustedes lo pueden ver en un libro interlineal de las Sagradas Escrituras para Marcos 1:6. Y acris significa langosta y también puede significar algarrobo. El algarrobo, la langosta, queridos, es el insecto, no es la del mar, las langostas marinas, sino es la langosta del insecto. ¿Ok? Y el algarrobo, queridos, es una vaina, es una legumbre. ¿Ok? La palabra griega tiene esas dos acepciones: acris, langosta o la legumbre, el insecto o la legumbre. ¿Ok? ¿Cuál de ellas era la alimentación de Juan el Bautista? Es muy interesante ahora estudiar el testimonio de Juan el Bautista. Bueno, les presento aquí lo que hace una comentadora bíblica en consejos sobre el régimen alimenticio. En la página 84 dice: Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida, la sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello. Era una reprensión permanente, de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio, dice ella, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. Y aquí, pues obviamente, si es puramente vegetal, pues las langostas tendrían que ser, pues, digamos, traducidas como algarrobos, ¿ok? Y miel silvestre era un reproche a la complacencia, el apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. Yo tengo aquí unas evidencias, queridos, sobre Juan el Bautista. Y ya que tenemos ambas opciones, yo quiero ser imparcial con ustedes, queridos, para que ustedes noten las evidencias que tenemos sobre Juan el Bautista. Vamos a contrastarlos con los fariseos. Ustedes deben saber que las legumbres, la algarroba, era un alimento muy conocido en los tiempos y en los lugares donde Jesús estaba, y específicamente en el desierto donde estaba Juan el Bautista. ¿Ok? Noten bien esta tabla y y les voy a mostrar por qué creo que son las legumbres, qué evidencias hay. Sin embargo, se los dejo a ustedes para que puedan revisar el tema, y ahorita les voy a dejar unas citas para que ustedes puedan revisarlas ya después de ese tema. Noten bien que Juan el Bautista vestía con pelo de camello. Era bien sencillito. Los fariseos eran opulantes y elegantes y vivían en lujos en la ciudad, como comenta esa comentadora Elena de White en Consejos sobre Régimen Alimenticio. Era una reprensión constante, ¿no? Los fariseos vivían en lujos en la ciudad. ¿Y dónde vivía Juan el Bautista?
ahí apartado, allá afuerita, con un taparrabito ahí, caminando por ahí y predicando. ¿Qué comían los fariseos? Bueno, pues ellos comían y obedecían la palabra de Dios, Levítico 11. ¿Y qué comía Juan el Bautista? Bueno, pues él comía miel y langostas o miel y ¿qué? La legumbre, o sea, el algarrobo. ¿Cuál de ellas será la mejor? La mejor traducción. ¿Cómo yo debo entender? ¿Cuál era realmente la comida de Juan el Bautista? Porque ambas son posibles. Las langostas también existen ahí, en esa región geográfica, y también las algarrobas. Entonces, ¿cuál de ellas? ¿Cuál de ellas será entonces? Bueno, quisiera que leyéramos Lucas capítulo 15, versículo 15. Y esto es algo de por qué, qué evidencias bíblicas tenemos de por qué las algarrobas tienen más sentido en el testimonio de Juan el Bautista. Ojo, no estoy afirmando de que eran las algarrobas, pero yo en lo particular me veo por esta evidencia bíblica de que realmente las algarrobas tienen mucho sentido para Juan el Bautista y las langostas pues muy pocas. Leamos. Esta es la historia del hijo pródigo. Dice así: y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos, o sea, después de que se había acabado todo el dinero de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Interesante. Y deseaba llenar su vientre. ¿Qué estaban comiendo los cerdos? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Interesante, que comían ¿quiénes? Los animales. Siendo una legumbre tan nutricional para comer para el ser humano, se los daban a los animalitos, a los cerdos. Pero el hijo pródigo quería comer aún las algarrobas. Eso quiere decir que el algarrobo, a pesar de ser una legumbre muy nutricional, era subestimada en aquellos días. ¿Ok? Esto es lo que la Biblia es una deducción. Sin embargo, les voy a dejar unas referencias para que ustedes vean, históricas, ya para que ustedes vean que realmente no es una inferencia bíblica a partir de Lucas 15, sino realmente es algo que pasaba en esa región geográfica. Realmente las algarrobas eran destinadas para los animales o la gente muy, muy pobre. ¿Ok? Y aquí dice que el hijo pródigo se ansiaba llenar de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. O sea, los cerditos no compartían, ¿verdad? Y el hijo pródigo, pues ahí estaba, tratando de ver. Entonces, queridos, aquí vemos que realmente las algarrobas sí se les daban a los cerdos. Ahora regresemos a nuestra tabla. Ahí la tenemos en la presentación. Y ahí vemos la tablita, gracias. Tenemos Juan el Bautista por un lado y tenemos a los fariseos por otro. Había gran contraste entre la vida de Juan el Bautista y los fariseos. Unos eran opulentos, Juan el Bautista, pelo de camello. Vivían en lujos en la ciudad y en el desierto. Comían de acuerdo a Levítico 11. Si Juan el Bautista comiera miel y el insecto, pues también los fariseos en algún momento pudieran llegar a comer langostas. Pero difícilmente un fariseo comería las vainas, o más bien la legumbre dentro de las vainas del algarrobo. ¿Por qué? Porque eso es para los animales, eso es para la gente pobre. Nosotros somos los fariseos. Difícilmente. Entonces, el testimonio de Juan el Bautista realmente sería una reprensión para los fariseos y sería un gran testimonio si Juan el Bautista comiera realmente miel y algarrobo en vez de miel e insectos. Por eso es que, por esa evidencia, queridos, es que yo me voy más por las algarrobas, así como esta comentarista comenta, Elena de White, sobre este pasaje. ¿Ok? Hay una argumentación imparcial, queridos, que yo quiero comentar con ustedes, y ustedes pueden revisarlo en internet o en algunos lugares, como hay evidencias a favor de las langostas, de los insectos, y también a favor del algarrobo con respecto a este pasaje. Ustedes pueden encontrar esta información en el comentario adventista del séptimo día sobre Mateo 3, en el apéndice de Mateo 3, ahí se muestra toda la argumentación sobre estas evidencias de forma imparcial y se muestran parte de lo que también hemos comentado en este momento. En otras palabras, yo en lo personal pienso al estudiar esto, aunque está abierto, querido, para que tú puedas revisarlo, pienso que eran las algarrobas, porque tiene mucho más sentido. Era más fácil agarrar un fruto de un árbol y agarrar la miel y las vainas
en vez de estar ahí cazando langostas por todo el desierto, ¿no? Se me hace más lógico. Y a la vez que, pues bueno, era un alimento mucho más nutricional, mucho más allá que las langostas, era un alimento más limpio, ¿no? A pesar de que las langostas, el insecto era un animal limpio en Levítico 11, pero pues bueno, era un animalito. Al final de cuentas los algarrobos pues estaban cubiertos por sus vainas y pues bueno, en ese sentido cuadra con la parábola de Lucas capítulo 15. Interesante. Por eso es la que yo pienso, que creo, por las evidencias bíblicas, que la alimentación de Juan el Bautista pues era una alimentación puramente vegetal. Era mucho más fácil para él estar agarrando algarrobos en el desierto. ¿Qué les parece? Esa fue la alimentación de Juan el Bautista, una alimentación sencilla, escasa. Era realmente algo que lo mantenía a él apartado de la ciudad, aparte con una alimentación sencilla y una vestimenta sencilla. Grandes testimonios de un gran profeta. Y Jesús dijo pues, cosas maravillosas con respecto a él sobre Juan el Bautista. Vemos otro ejemplo, queridos, sobre esto. Quiero terminar, hermanos, sobre la alimentación de nuestro Dios, maravillosa. Juan el Bautista también la compartió. Quiero terminar, hermanos, mostrándoles algo muy interesante. Una vez una muchacha me dijo, bueno, pues es que, pues, si están las dos opciones, que ojo, no están las dos opciones, sino una fue un plan B de la otra, por decirlo así. El plan de alimentación de animales comenzó después de un gran pecado, después de la temporada del diluvio, como ya hemos estudiado. Y ella me decía, bueno, pero pues si están ahí, pues yo me quedo con Levítico 11, yo quiero seguir comiendo pollo y res y pescado y todo eso. Bueno, pues hay muchas cosas que podemos platicar y lo veremos en el siguiente tema sobre la alimentación de Jesús, querido. Vamos a estudiar un poquito sobre la alimentación de Jesús, pero por el momento terminemos con esto. Querido, la Biblia en el libro de Revelación, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, en otras palabras, nos muestra que estaremos en una nueva tierra. Este mundo será renovado, será refrigerado, regenerado. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor en ninguna parte del universo. El sacrificio maravilloso de Cristo fue suficiente para redimir a toda la raza humana y todos aquellos que la aceptaron por fe en su sangre maravillosa han podido ser esa gracia atribuida hacia ellos, esa justificación atribuida hacia ellos. Ya no habrá más dolor. ¿Qué comeremos en el cielo? Bueno, pues si dices, pues yo me voy a quedar comiendo aquí animales limpios. Pues querido, en la tierra nueva, pues no va a haber comida de origen animal. ¿Por qué? ¿Qué necesitas hacer para obtener un bistec ahí en tu mesa? ¿Qué necesitas hacer con el animal? Matarlo. Y eso requeriría dolor. Ese no es el plan de nuestro Dios. No lo fue aún en esta tierra que cometió pecado. ¿Cómo crees que lo será en la tierra nueva? En otras palabras, querido, acostúmbrate a comer ahora como comerás por toda la eternidad. El que no se acostumbra aquí, ¿y qué crees? ¿Crees que vas a poder hacerle como Daniel allá en la tierra nueva? Y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero, oye, puras frutas y verduras, eso no llena. Algunas personas dicen así. ¿Y eso? ¿Y qué más vamos a comer? No, pues ahí está. Va a ser el más fuerte y el más sabio e inteligente en toda la tierra nueva. Esas son las promesas de nuestro Dios. Por lo tanto, comamos como comeremos en el cielo. Comamos y bebamos, preparándonos para la regeneración, para estar en un mundo nuevo, feliz y contento, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Mientras estemos aquí, querido, yo te invito en el nombre de Jesús a aceptar su plan maravilloso de salud, por amor, por fe, por amor a Jesús. Que Dios te bendiga, querido.